La palabra filosofía proviene del griego antiguo y nace de la unión de dos términos: philos, que se puede traducir como amor, afecto o afición, y sofía, que significa conocimiento o sabiduría. Así, en sus orígenes en la antigua Grecia, la filosofía expresaba el deseo de algunos individuos particulares por dedicar su vida a la adquisición de todo tipo de conocimientos, sin importar si estos poseían o no utilidad práctica. Hasta el siglo XVIII no existió en Occidente una separación tajante entre las ciencias exactas y experimentales y otros tipos de conocimientos especulativos, como la metafísica o el arte, de modo que en la antigua Grecia los filósofos cultivaban simultáneamente ambas cosas. Pitágoras hizo los primeros grandes descubrimientos de geometría y sentó las bases del sistema de notación musical, al tiempo que investigó el poder oculto de los números. Platón, por su parte, se formó en la sabiduría esotérica de Egipto antes de desarrollar el método dialéctico, heredado de su maestro Sócrates y piedra fundacional del pensamiento escéptico y racional en Occidente. Desde un punto de vista técnico, la filosofía se puede definir como el análisis crítico y racional de las creencias que damos por ciertas, así como la revisión lógica de los conceptos que empleamos para expresar esas creencias. Origen y breve historia de la filosofía. La historia del pensamiento filosófico puede ser dividida, a grandes rasgos, en tres periodos: la antigüedad griega, el periodo medieval y la época moderna. Caractericemos brevemente cada una de ellas. Antigüedad griega. Se puede afirmar que la filosofía se originó en la antigua Grecia. Es cierto que otras grandes civilizaciones, como Egipto, Persia y China, también tenían sistemas de pensamientos que hoy cabría calificar de filosóficos. Pero estos estaban relacionados con una utilidad práctica, que solía ser la justificación del poder del Estado en términos religiosos. Este pensamiento oriental carecía de dos de las características esenciales de la filosofía propiamente dicha. No tenía filos, es decir, amor al saber independiente de su utilidad, y no se originaba en el deseo o la voluntad de un individuo. Presocráticos. Los primeros filósofos griegos, llamados presocráticos, tendían a la especulación metafísica. De acuerdo con Heráclito, el más importante de ellos, el mundo forma parte de una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. Otros filósofos presocráticos notables fueron Pitágoras, Demócrito, Parménides, Tales y Anaximandro. Sócrates. Con la llegada de Sócrates, Atenas 470-399 antes de la era común, la filosofía griega vivió una revolución. Sócrates era tan escéptico y cuestionador, incluso de sí mismo, que afirmó: «Solo sé que no sé nada». Sócrates patentó el método dialéctico, que consistía en una reflexión dialogada en la que cada cosa afirmada por los interlocutores era analizada desde la razón, para saber si era válida o falsa. La Edad Media. La filosofía medieval está determinada por el surgimiento y expansión del cristianismo. La mayoría de los pensadores medievales son monjes, y aunque aprecian el genio de los filósofos griegos, también los rechazan, pues muchas de sus ideas son incompatibles con la revelación cristiana. Como lo expresó Tertuliano, Atenas nada tiene que ver con Jerusalén. La corriente filosófica principal de la Edad Media es la escolástica, cuyos principales representantes son Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Anselmo, William de Ockham y Duns Scoto. Un debate central de la filosofía de la Edad Media fue el que tuvo lugar entre el realismo y el nominalismo. El primero afirmaba que las categorías universales, como humanidad, corresponden a entes reales, con existencia concreta. En cambio, para el nominalismo, las categorías universales son solo palabras o constructos mentales abstractos, como una idea o una creencia. Edad Moderna. La filosofía moderna nace al emanciparse de la tutela que sobre ella ejercía la teología cristiana. Aunque algunos filósofos modernos son cristianos, y en lo que tiene de filosofía, el cristianismo en general sigue siendo valorado y tenido en cuenta, ya no es obligatorio pensar en coincidencia con los dogmas cristianos, y la filosofía sigue su camino libremente. El primer filósofo moderno es René Descartes, 1596-1650. Quien, desenterrando el escepticismo socrático,
Dudó de todo y todo lo sometió a la prueba de la razón. Descartes fundó así la filosofía científica moderna. Otros filósofos modernos de gran importancia son Kant, Hegel, Hume, Spinoza, Locke y Leibniz. ¿Qué estudia la filosofía? La filosofía, en un sentido amplio, estudia el origen de las cosas, su causa primera, así como su fin último. A lo largo de la historia, ha tratado de responder preguntas fundamentales, como el sentido de la existencia, ¿qué es el ser?, el conocimiento, la razón, la muerte, la belleza, el amor. Muchos autores consideran que la filosofía es la base de todas las ciencias modernas, la razón por la cual el ser humano comenzó a ver a su alrededor y a fijarse en las cosas, naturales o no, que sucedían. Trata de responder los qué y los por qué de todos los temas humanos. Ramas de la filosofía. La filosofía ha permitido el surgimiento de disciplinas afines. Veamos cuáles son. Gnoseología. Se llama también epistemología, y es la rama que se encarga de la teoría del conocimiento. Estudia las diversas maneras en que se adquiere el conocimiento y en la forma en la que éste se construye. Metafísica. Estudia la realidad, cómo se estructura, cómo se forma, cuál es su naturaleza, así como de qué se compone y cuáles son sus fundamentos. De cierta manera, nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Lógica. Estudia los procedimientos formales y racionales del pensamiento, la indiferencia y la demostración, métodos mediante los cuales se pueden sacar conclusiones partiendo de premisas. Estética. Es la rama de la filosofía encargada de estudiar la belleza, el sentido de lo bello, cómo se determina en la sociedad. También estudia la percepción, el modo en que se percibe lo hermoso. Ética. Se encarga de estudiar los conceptos de virtud, moral, deber, felicidad, y también el comportamiento humano y sus códigos sociales y humanos. Filosofía del lenguaje. El lenguaje es el centro de esta rama. ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su significado? ¿Qué representa para la humanidad la adquisición de esta habilidad? Se distingue de la lingüística en que para abordar su estudio no usa métodos empíricos. Filosofía política. Es el estudio teórico de las relaciones del poder, cómo se estructuran los seres humanos en sociedad, las formas de gobierno, estructuras políticas, etc. ¿Para qué sirve la filosofía? Podría pensarse que la filosofía es un estudio reservado a académicos y que no atañe a los individuos comunes y corrientes, pero no es así. La filosofía es una herramienta muy útil para quien quiera utilizarla, que le serviría para comprender las rutas que el pensamiento humano ha tenido a lo largo de la historia. Con ella, o mediante ella, se pueden reconocer aquellos dilemas por los que atraviesa cada época histórica, y cómo ha hecho el ser humano para enfrentarse a problemas éticos, como el significado de la vida, lo que es correcto o no. ¿Qué significa la moral? Cuando ha habido desconcierto en los distintos momentos de la historia, los filósofos son los que adelantan, no respuestas precisamente, pero sí bosquejos, hojas de ruta con los que los demás pueden guiarse.